Shalom. Tenía algunos días o semanas que no ponía un mensaje, pero no podía dejar de hacerlo en esta celebración de la Pascua. Y para esto voy a tomar como base un verso en la segunda carta de Pablo a los Corintios, donde dice en el versículo 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por nosotros a gloria de Dios. Una referencia en cuanto a este escrito es de que el apóstol Pablo, después de su saludo a la iglesia de Corintio, él les había prometido que él regresaría después de un viaje corto que haría. Pero el motivo de esta carta es porque él no regresa. Y él explica por qué no regresa, debido a que ellos habían entrado en tanto pecado que el apóstol Pablo temía que en su carácter los iba a reprender muy duramente y prefirió hacerlo mejor por carta. Pero él dice que él representa a Cristo, y el carácter de Cristo es que cuando promete algo es sí, y todas las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. Él se está disculpando un poco de que haya fallado su promesa de no ir, pero a la vez está diciendo que el Cristo que predica él, Timoteo y Silas, es el Cristo que todas las promesas de Dios se cumplen. Entonces yo hago un énfasis en esto porque la celebración de la Pascua es una remembranza que tuvo sombras en el pasado, desde aquel cordero que se sacrificó en la fundación del mundo para vestir a Adán y a Eva, desde aquel carnero sustituto del sacrificio de Isaac que tomó su lugar, de aquel cordero que se sacrificó en Egipto para pintar los dinteles de las casas para que el ángel de la muerte no afectara al pueblo de Dios. Y todo eso fueron figuras de aquel sacrificio que el Hijo de Dios hizo por nosotros en aquella cruz del Calvario para tomar el lugar que nos correspondía a nosotros. Entonces, la fiesta de Pascua la establece Dios a través de Moisés, y está en el Antiguo Testamento, donde hay una promesa, donde dice que al celebrar esta fiesta no habrá plaga de mortandad. Es una fiesta que te ayuda a vivir, que te da una promesa de vida. Sabemos que al aceptar el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, tenemos una promesa de vida eterna. Pero cuando el ángel se le aparece a Josué, antes de entrar a la conquista de Jericó, él le dice, ¿sabes qué, Josué? Antes de que pases a esa batalla, celebra la Pascua, porque en ella hay una promesa. Todos tenemos principios del año, porque este es en realidad el principio del año, cuando comienza la primavera, cuando la misma naturaleza nos enseña que es el principio del año. El principio del año es como la vida, el principio de la vida es cuando uno nace. El principio del año, del ciclo anual, se ve como las mismas plantas reverdecen, como los animales tienden a reproducirse. Entonces el Señor nos está dando esta oportunidad de, al conmemorar, al hacer memoria de Él en esta fiesta, Él nos da una promesa de extendernos vida, de darnos vida en abundancia, además de crear una cultura con bases sólidas para nuestros hijos, en fiestas, festividades que no son festividades del tipo urbano que nosotros conocemos, nacionales, no, son festividades que trascienden al mundo espiritual y que tienen una eternidad de donde se fundaron, que hay un propósito fuerte. Entonces, la celebración de la Pascua no es cualquier celebración. Podríamos decir que si las celebraciones tienen un fundamento, este es el fundamento de las celebraciones, que tengas vida, y vida por la misericordia de Dios. Entonces, el celebrar no solamente es tomar un tiempo para reflexionar, sino es el tiempo de hacer un sacrificio,
un sacrificio, ya no vamos a hacer un sacrificio de algún animal o de de alguna persona, no, no, no. El hacer un sacrificio económico, el apoyar a aquellos lugares, a aquellas iglesias, a aquellos pastores que predican a aquel cordero que murió en la cruz del Calvario. Ese es el real sacrificio. Si tú realmente te das cuenta que el decir, oh, yo te quiero mamá, o yo te quiero papá o hijo, no es lo mismo que decir, mira, yo te quiero y te traigo esta muestra de aprecio. Entonces, no es que nosotros podamos hacer un sacrificio que compre nuestra salvación, pero sí, si el Señor Jesús en estas fechas, Él se sacrificó a sí mismo, ¿por qué no nosotros poder hacer un sacrificio que impulse a esos lugares, a esos predicadores, a esas iglesias, a esos templos a seguir adelante? Y recordemos que las promesas de Dios en Cristo son sí y amén. Al hacer nosotros nuestra ofrenda, tenemos una promesa que nos alienta, que nos da vida, que nos extiende a tomar esas batallas con confianza. Entonces te invito a que no solamente conmemores acá en tu mente o en tu corazón, sino que hagas un esfuerzo y de lo poco o lo mucho que con lo que Dios te haya bendecido, hagas esa ofrenda de sacrificio al lugar donde tú oportunamente sabes que Dios te da un mensaje, donde tienes tu refugio, donde tienes tu pastor o cual sea tu lugar donde obtienes un consuelo en la palabra de Dios. Así es de que shalom, que pasen muy buena Pascua en compañía de sus seres queridos.